Desde que nace, lo primero que come es leche, ¿cierto? La toma desde su madre. La palabra de Dios también es la luz que el hombre mira y que debe mirar. Sin ella el hombre es ciego. La palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra y también es fuego que quema la escoria, dice la Escritura. Así que en la palabra de Dios encontramos una cantidad de símbolos que son muy puntuales sobre la vida que necesitamos vivir. Denle una sonrisa al que está a su lado, dígale bienvenido a la escuela dominical. Vamos a aprovechar esta mañana la oportunidad de la palabra de Dios. Entonces vamos a usar la Escritura, todos la vamos a leer. Por favor, hermano, en la pantalla, y los que tenemos Biblia, pues vamos a tomar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gloria al Señor. Estoy muy alegre de conocer a la hermana Silvia. Bienvenida. Nos da mucha alegría. Ya día la queríamos conocer. Nos alegramos mucho de que esté aquí, ¿oyó? Bienvenida a la casa de Dios. Al hermano, ¿cómo es su nombre? Christopher. Bienvenido, Christopher. Nos da alegría de conocerle y de verle aquí, hombre. Esta es su casa. Bienvenido. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tomemos pues la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. Y dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Dígale, Señor, háblame. Más duro, dígale, Señor, háblame. Amén, que usted se escuche. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, sea tan amable. Voy a tomar un tema que he titulado en esta mañana, porque estamos llevando los domingos una enseñanza que son los 10 mandamientos, pero por hoy omitimos esa parte porque estamos pues en un programa terminando el mes de la Biblia. Así que le he titulado a esta enseñanza Sembrando la sabiduría. Sembrando la sabiduría. A ver, dígalo conmigo, sembrando la sabiduría. La sabiduría, en su término más amplio, la sabiduría es Dios. ¿Cierto? La sabiduría es Dios. La Escritura plantea la sabiduría como una mujer. Y dice la Escritura, la sabiduría da voces en las calles. Personificada, da voces en las calles y dice a cualquier simple: oídme, y a los que no tienen cordura, vengan y escuchen para que vivan. Pero cuando miramos la palabra de Dios, la sabiduría es como la representación de Dios, tal que dice la Escritura en todo ese capítulo de Proverbios. Menciona, dice, la sabiduría, hablando ella: yo estaba con Dios el día que se crearon todas las cosas, los montes, los cielos y los abismos. Yo estaba ahí. Conmigo los hombres aumentarán sus días, dice la sabiduría. Todos los reyes a mí me poseen, y el que me posee le va bien. Es colmado de favores y de muchas bendiciones. Entonces, cuando hablamos de este aspecto de la sabiduría, es preciso que nosotros comprendamos el gran significado que tiene, porque la sabiduría no está en otra parte. La sabiduría está precisamente en la palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios, perdóneme, con el respeto que se merecen los seres humanos, son torpes. Y así lo dice la palabra de Dios. Los insensatos, dice así la Escritura, desprecian la sabiduría en la enseñanza. Pero no es así con el que comprende, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros somos personas que no somos insensatos porque hemos recibido la enseñanza y la hacemos parte de nuestra vida y por ella vivimos,
tratando de vivir una vida acorde a los planes o a lo planificado por Dios. Así que volviendo al texto que comenzamos a leer, dice la palabra de Dios: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese texto está dentro de un contexto muy diferente al que quiero plantear, pero lo tomé de ahí como para traer una explicación y colocarla en el contexto que quiero hablarles. Aunque ese texto está en el contexto del pecado y de la misericordia y de la tolerancia, se aplica luego a las cosas básicas y lógicas de la vida. Por ejemplo, lo que usted siembre, eso cosecha. Porque no puede ser que usted siembre en la tierra frijoles y usted espere recibir maíz. ¿Cierto que es ilógico? Si usted siembra yuca, yuca será. Si siembra, hermano, banano le dará, no puede esperar otra cosa. El texto viene y dice: pero el que siembra para la carne, de su carne va a segar corrupción. Pero si siembra para el espíritu segará vida eterna. Así pues, que no se engañe. De Dios nadie se burla, porque Dios tiene una forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Lo que el hombre haga, eso es lo que va a cosechar. Pero yo quiero hablar entonces en esta parte del contexto de la sabiduría, porque estamos en un tiempo muy fortuito. La sabiduría la sembramos y tenemos la responsabilidad de sembrar la sabiduría, pero ¿a quiénes le sembramos la sabiduría? Ya que yo soy sabio, mi esposa es sabia, así que el deber de nosotros como sabios es sembrar lo que sabemos a los que vienen tras nosotros. ¿Quiénes son? Nuestros hijos. ¿Cierto? Nuestros hijos. Y como somos entonces responsables del cuidado de ellos, estamos en toda la obligación de transmitirle el conocimiento que tenemos para que a ellos les vaya bien en la vida. Lo mismo debe de hacer todo padre. Y la Escritura plantea diciendo: instruye. Instruir es enseñar, ¿cierto? Instruir es mostrarle cómo hacer las cosas a la persona. Instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Yo pregunto, ¿por qué es que los hijos se apartan cuando ya son grandes del camino que le enseñaron sus padres? ¿Cuál cree que sea la razón? ¿Perdón? Exacto. No le enseñaron bien, no le sembraron bien la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios se siembra en buena tierra, la palabra es capaz de dar fruto. El sembrador salió a sembrar. La semilla, que es la palabra de Dios, es tan efectiva, no importa dónde caiga. Ella está creada para nacer. No es una semilla inútil. No es una semilla estéril, es una semilla viva, y la Escritura la plantea. Dice que cayó entre piedras y nació. Dice que cayó entre espinos y nació. ¿Cierto? Dice que cayó junto al camino y nació. Claro que en las piedras se secó. Cuando ya nació, ya no, más bajo no pudo ya encontrar raíces, porque a medida que crezca, las raíces tienen que ir profundizándose. ¿Cierto? Ese niño, a medida que va creciendo, sus raíces se van profundizando. Ahora seguramente usted piense que él no entiende, pero cuando él llegue a ser como usted, se acordará de todo lo que usted le enseñó. Y eso que usted le enseñó es lo que le trazó en la vida. Nosotros podemos hacer de nuestros hijos, escuchen,
Perdone con el respeto que se merece. Podemos hacer de nuestros hijos miserables o los podemos hacer de nuestros hijos personas triunfadoras. La decisión es nuestra. Lo que usted quiere que su hijo sea es lo que usted le enseñará a hacer. ¿Me comprenden? Usted puede pensar es que los muchachos de ahora son necios, son tercos, son duros, les cuesta entender. No es verdad, no es cierto. Lo que ocurre es que hay unos patrones de conducta genéticamente, hermano, que se transmiten de padre a hijo. Seguramente la dureza que hoy refleja su hijo la tuvo usted un día. Pero ¿por qué usted cambió y por qué él no cambió? Seguramente vienen aquí unos parámetros. ¿Qué hizo su papá y qué hizo su mamá con usted? Porque lo que recibimos es lo que damos. Usted no puede dar lo que no tiene, usted da lo que tiene. Y es preciso entonces que entendamos el valor que tiene en cuanto a la sabiduría. Tome la palabra, por favor. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Esas son instrucciones, esas son recomendaciones y esas son enseñanzas. Los niños son muy lindos, demasiado lindos, muy bellos. A mí me encantan mucho los niños y los amo mucho. Pero ¿sabe qué es lo lindo de un niño? Es que él no sabe nada excepto lo que usted le enseña. ¿Sí o no? ¿Verdad? Usted le enseñó a hablar, ¿cierto? Mamá. ¿Qué dice el niño? Mamá. Papá. Papá. Tillo. Tillo, es un loro, él es un lorito. Todo lo que usted le enseña, eso repite. ¿Qué pasó con el crecimiento? ¿Cómo se fue dando? El cuidado. La sabiduría está con ese principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quién le enseña el temor de Dios a los hijos? Dios. ¿Dios o los padres? Los padres. Así que si el hijo no teme a Dios es porque los padres no le enseñaron a temer a Dios. Usted no le busque más 5 patas al gato, como dicen por ahí, solo tiene 4. Si él no teme a Dios es porque los papás no le enseñaron a temer. Y las recomendaciones bíblicas están aquí. Mira, observe. Aquí hay una recomendación. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 13. Colóquelo, hermano, porque este proverbio está lleno de consejos. Observe. Hijo mío, oí, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura. Observe, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Observe, estamos hablando de conceptos de familia. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es para la vida que se le enseña. Observe, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, es decir, los consejos de mi papá. No lo dejes y ella te amará, te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia. 8. Engrandécela, la sabiduría, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. 9. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará.
Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Observe, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Estamos hablando de la vida de nuestros hijos. ¿Y cómo les enseñamos? Vuelvo y repito, para que tengamos hijos inteligentes, la inteligencia no es simplemente el estudio de la universidad, porque hay profesores torpes, hay ingenieros torpes, hay doctores torpes. Eso no es lo más grande de la vida. Lo más grande de la vida es que un hombre le tema a Dios. Y pareciera obsoleta las palabras que le digo, pero no lo son. La vida consiste en el temor de Dios. El hombre sabio es el hombre que respeta a Dios, porque Dios es el que da la vida y Él es el que la quita. ¿Y por qué andaré yo peleando con el que me la puede quitar? Dime usted, ¿no cree usted que es torpeza del hombre? ¿Por qué andaré yo de enemigo de Dios si a mí me conviene más bien ser amigo de Él? Entonces ahí tiene que ver con la inteligencia y la capacidad que tiene el hombre para razonar. Esas instrucciones de vida nosotros se las enseñamos a nuestros hijos. Usted se puede quedar sorprendido, y yo lo he dicho y lo repito. Tal vez no somos los mejores, porque cada quien es como piensa que es, y algunos piensan más de lo que son. Pero nosotros tenemos que ser realistas en la vida. La Escritura dice: ¿de qué le serviría al hombre? Observe, ¿de qué le serviría al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma? ¿Qué felicidad habría en un padre que él se va al cielo y sus hijos al infierno? Yo le pregunto, ¿no? ¿No cree que habrá fracasado como padre? ¿Sí o no? ¿Qué se debe hacer en ese contexto? Porque es importante que comprendamos. La Escritura menciona, y lo enseñaba el hermano ayer, Noé no salvó a nadie del mundo, aunque le predicó a todo el mundo, pero salvó a su familia. Y yo creo que el evangelio consiste primeramente por la casa. El deber y la responsabilidad de todo padre es velar por el cuidado de sus hijos, de su hogar. Porque el día que Cristo venga, yo no quiero irme solo, yo quiero que mis hijos vayan conmigo y mi familia. ¿Así quiere usted? Así que toca hacer un gran trabajo. ¿Cuál es? Enseñar a nuestros hijos la sabiduría, el temor de Dios, el conocimiento, porque la sabiduría no es otra cosa sino temer a Dios. ¿Me comprenden? Estamos hablando de la sabiduría que provee Dios para la salvación, el temor de Dios. Si miramos la palabra de Dios, David enseñó a Salomón y él estaba, hermano, enseñando a su hijo Roboam, porque la sabiduría se transmitía o se debe transmitir de padre a hijo. Algunos padres transmiten a sus hijos conceptos como, por ejemplo, yo soy nacionalista y mi familia también lo es. Y otro dice, yo soy del Olimpia y también mis hijos son Olimpia. ¿Y por qué no dice yo soy cristiano y también mis hijos también? Ahí sí vale la pena. Decir, yo soy cristiano y mi casa también. ¿Y cómo sabe usted que lo son? Porque yo aquí velo, soy el sacerdote de esta familia. Así que como el pastor de la casa, porque usted es pastor en su casa. ¿Sí o no? Ahí sí se valen las pastoras. Donde no hay pastora, hay una pastora en la casa. ¿Quién manda? La pastora. Es la que pastorea a sus hijos, pastorea su hogar, el pastor de su casa.
Amén, hermanos. Estamos en la obligación de cuidar, de alimentar, de nutrir, de enseñar, de corregir, de ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios y a temerle. Entonces vale la pena que usted comprenda ese concepto. El Salmo 34, verso 11 al 14 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Colóquelo, hermano, por favor. Salmo capítulo 34, verso 11 al 14. Qué importante que nosotros tengamos en cuenta, porque es una obligación de nosotros como padres. Oiga, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esas son instrucciones de un padre. Y como padre estamos en la obligación de enseñar a nuestros hijos, no solo de cuidarlos del peligro que les rodea, sino de cuidarlos, hermano, hasta de ellos mismos. La hermana Luz Marina decía que a su hijo le decía: hijo, ¿ya oraste? ¿Ya oraste? No te he visto orar. Pero es que es su vida. No, los padres estamos pendientes de las necesidades, porque los muchachos no alcanzan a ver el peligro que los padres conocemos. Cierto que cuando los hijos andan en la calle y uno está en la casa, uno casi no puede dormir. Yo no sé si ustedes duermen bien, pero yo no. Hasta que no están en la casa no me siento seguro. Así que cuando están fuera, uno está preocupado, porque siente que están fuera del alcance de uno. Hermano, mire, estamos en un mundo peligroso y cada día va en deterioro, va más en desuso, va más en deterioro y en depresión este mundo, que se va corrompiendo cada día más y el peligro acecha por todas partes. Pero no hay peligro más grande que el hombre pierda el temor de Dios. Estoy hablando con gente que es cristiana, usted que conoce a Dios. O sea, lo más terrible es que en mi casa se pierda el temor de Dios, que en mi vida se pierda el temor de Dios, que en mi familia ya no haya temor de Dios. Porque el temor de Dios es la inteligencia. Y si el hombre no teme, es bobo. Porque ¿quién no le temerá, oh Jehová? Porque ¿quién no te temerá si solo tú eres santo? Dios es un ser temible, porque su dignidad y su grandeza la coloca y es visible a todo el universo. Los cielos le temen, la tierra le teme, el mar le teme, el diablo le teme. ¿Acaso usted no es capaz de temerle a Dios? Si la Biblia dice que le temen toda la creación a Él. Porque Dios tiene capacidad de destruir todo. Y Él dijo, pues, porque los hombres tienen miedo y la gente le tiene miedo al que anda una pistola, o al que roba, o al que mata, o al asaltante, o a la persona que anda en malos pasos, en fin. La gente tiene miedo a todas esas cosas. Y Jesús dice, les voy a enseñar un poco de sabiduría. Dice, ¿saben qué? Les voy a enseñar a quién le deben temer. No le teman al que les mate el cuerpo, al que puede matar el cuerpo, porque después de matarlo ya no puede hacer nada. Pero más bien deberían de temer al que puede matar el alma y echarla en el infierno del fuego. A ese sí deben temer. Claro que la gente, como no lo mira, no lo teme. Pero no significa que Dios no sea real. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Proverbios capítulo 23, verso 13. Perdón, Proverbios capítulo 29, verso 15 al 17. Colóqueme ahí, Proverbios 29, 15. Estoy corriendo para aprovechar el tiempo, porque antes que vengan los niños.
Proverbios 29:15, observe, porque las instrucciones de un padre, la enseñanza de un papá, esa es la obligación de nosotros de cuidar de nuestros hijos y debemos de cuidar de todos los sentidos. No solo del peligro que los rodea, sino de su accionar y su forma de vivir. Observe, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría, mas el muchacho consentido. Así dice, ¿verdad? El 16, por favor. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Observe, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué creen ustedes que es eso? Esas son instrucciones de cómo hacer que tengamos nosotros buenos hijos. Mis hijos ya están grandes, todavía están pequeños para mí, pero ya están grandes, pero siguen pequeños, porque todavía los sigo corrigiendo. Cuando se equivocan, eso no lo haga, eso no debe de hacerlo. Ahora ya están grandes y ya no les doy con la faja, pero antes les daba con la faja, porque la faja es medicina. Si a usted le habían dicho que eso era dañarlo, eso es mentira. La gente que usa eso es porque no tiene carácter. La psicología enseña ahora que el castigo es quítele el teléfono, mándelo al cuarto a dormir, que ese es un castigo. Esos son castigos para que la gente ahora viva en una vida totalmente alejada de la realidad. No, es que el mundo en el que vivimos hoy es civilizado. ¿Y quién le dice a usted que vivimos en un mundo civilizado? Nosotros vivimos en el reino de Dios. Nosotros somos cristianos. El mundo puede ir creciendo a toda su escala como quiera, pero nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. Y por ende estamos en la obligación de enseñarle a los hijos no vivir en el mundo, sino vivir para Dios. Amén, hermanos. Y la Biblia da recomendaciones que fueron recomendaciones de hace más de 2000 años. Puede ser, pero son recomendaciones que las permite Dios. Y todo lo de Dios para mí seguirá siendo mejor. Así que la escritura es clara. Yo he visto, y perdónenme la comparación, he visto, ¿no? He visto niños que nacieron en la iglesia con padres cristianos, pero que cuando ya llegaron a tener 12, 13 añitos, ellos ya se mandan solos y deciden hacer lo que ellos quieran. Y yo pregunto, ¿y el papá qué es, pues? ¿Y la mamá quiénes son? No, es que ellos tienen su propia voluntad, dicen los derechos humanos. Y es que los derechos humanos le ayudan a criarlo a usted. Nosotros tenemos una vida trazada por el evangelio. Queremos hijos buenos, trabaje para hacerlos buenos. Y la Biblia es clara, la vara le dará descanso a su alma. Es que, hermano, vea, y la escritura es clara porque no se equivoca, dice, la necedad, digan conmigo, necedad, está ligada al corazón del muchacho, pero se enmendará con la vara. ¿Sabe usted qué es la vara, hermanos? ¿Ah? En ese tiempo no se usaba faja, hoy se dice vara. Sí, porque era más factible para el papá irse al árbol, cortar una varita y con ella lo calentaba. Eso es vara. Hoy las fajas se usa más la faja del papá. Algunos ancianos de muchos años atrás utilizaban unos tipos de castigos más tremendos. Azotes, hermano. Azote. Y yo le pregunto, ¿con qué castigaron a Jesús? ¿Y para qué cree que lo castigaron? ¿Sabe que lo castigaron fue por la necedad suya, no? Por la mía, por el pecado de todos.
Porque la ira de Dios es contra el pecado. Claro, la Biblia es clara que nosotros no tenemos que castigar a nuestros hijos con ira, porque no es esa la manera. Porque el castigo no es para destrucción. La disciplina, la corrección es para enmendar el daño que pueda venir a causarle esa vida de desorden a ese pequeño o a ese jovencito que no conoce verdaderamente lo que está haciendo, que ofende a Dios y los principios que sus padres le han trazado. ¿Por qué? Porque lo que queremos como padres es que nuestros hijos crezcan y alcancen el conocimiento que queremos trazarles. Queremos que en la vida ellos triunfen. Y estamos quitándoles todo lo que les pueda estorbar en el futuro, que los va a deplorar, los va a dañar. ¿Y cómo hacerse eso? Precisamente él tendrá que decidir cuando las cosas duelen. Hermano, nada que duele uno quiere que se le vuelva a repetir. ¿Cierto? Cuando algo duele, no quiero que me lo repitan. ¿Cuánto les gusta que los inyecten a cada rato? ¿Cierto que duele? Por eso prefiero mejor una pastillita. Ok, Proverbios capítulo 23, versos 13 al 21. Colóquenlo, hermano, por favor. Observe. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la sepultura. Eso es terrible. ¿Cuántos muchachos hay ahora en el cementerio que se murieron temprano? Y yo le pregunto, ¿por qué cree usted? No es que estos hipotes son tercos y yo le dije que no se hiciera con la gavillita de Pedro y de Juan. Y no quiso hacer caso allá él. ¿Usted cree que el niño sabe eso? Él no ve el peligro. Usted es el que lo ve y usted necesita tener pantalones o falda para cuidar de la vida de su hijo, para que el diablo no se lo robe. Y de castigarlo no es destruirlo, castigarlo es enmendar su equivocación, y él a través de esa disciplina comprenderá que su papá lo quiere y lo ama. Usted puede pensar que si yo lo castigo él va a pensar que yo no lo quiero, equivocado, porque la Biblia plantea otro aspecto ahí. Y dice la escritura, observe, lo castigarás y salvarás su alma del Seol. Amén, librará su alma del Seol. El 15, por favor. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Observe, ¿qué más dice? Mis enseñanzas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. 17. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. 18. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. 20. No estáis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Observe, 21. Porque el bebedor y el comelón y el sueño hará vestir de vestidos rotos. ¿Qué recomendaciones son esas, no? Yo le pregunto, todos los que se dedican a andar bebiendo guaro, ¿cómo viven? Y los que fuman drogas, ¿cómo viven? Y entonces miren que ese tipo de gente se acerca a nuestros hijos, comienza a mostrarles que ellos los quieren, que con ellos les va a ir mejor, que la vida con ellos es mejor. Puras artimañas del diablo. Y nosotros, hermanos, necesitamos carácter. Le digo que yo he visto en las iglesias, y a mí me da coraje cuando yo veo, porque yo no soy grosero con mis hijos y nunca lo he sido, pero cuando he tenido que castigarlos, los he castigado y no he sentido pesar.
¿Por qué? Porque la disciplina es medicina. No me diga usted que usted le da pesar colocarle una pastilla para la fiebre a su hijo cuando está enfermo. ¿Cierto que no? Y si le dicen que lo van a inyectar para que se le quite el dolor, yo me alegro porque qué bueno que se le va a quitar. Es medicina la corrección. Y nosotros estamos en la obligación como padres de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Amén. Así que necesitamos sembrarles la palabra. Bendito el Señor. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresures tu alma a destruirlo. Claro está. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, verso 24. Léanlo y verán. Ahí está la palabra. La palabra es la que nos enseña. Aquí no son enseñanzas del pastor, es la palabra. Ahora, si usted dice que ama tanto a su hijo que hasta lo deja ser malcriado, usted no lo está amando y es mentira. Porque el papá que ama a su hijo lo disciplina. Mire, hijo, lo que hizo no está bien y lo voy a disciplinar. ¿Cuántas veces hay que castigarlo? Las que sean necesarias. O no me diga usted cuántas veces hay que vacunar a la persona que está enferma hasta que se cure. No hace eso con el médico usted. No le deja cita. Vuelva mañana. Tiene que volver pasado. Son 4 días. Y después le dice, mire, tiene que regresar tal día porque tiene esto. Y usted lleva un chequeo de cita porque lo que usted quiere es que se cure. Hermano, las instrucciones que están basadas en la palabra de Dios es para tener hijos triunfantes. Qué bueno que nuestros hijos le teman a Dios. Amén. No es miedo, es temor. Bendito sea el Señor. Y la Escritura plantea sobre este concepto. Efesios capítulo 6, verso 4. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de un maltrato. Porque el hijo persiste, el hijo entiende cuando el papá lo maltrata. Porque una cosa es el maltrato y otra cosa es la disciplina. ¿Me está entendiendo? Yo le pregunto, ¿disciplina a Dios? La Biblia dice que Dios al hijo que ama castiga y disciplina al que recibe por hijo. Si usted es hijo de Dios y usted se porta mal, ¿usted cree que Dios se lo dejará pasar? Dios sí disciplina. ¿Y cómo lo hace? De muchas maneras. A veces hay situaciones bien pesadas. Hay enfermedades de castigo. Hay accidentes de castigo. Hay golpes de castigo. Hay situaciones de castigo. Que yo sea ingenuo y no quiera entender es otra cosa. Pero Dios a uno le hace saber cuando hizo algo malo. Porque el alma y la conciencia le dicen. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que estamos en la obligación como padre de sembrarles el conocimiento del temor de Dios a nuestros hijos. Usted tiene hijos, cuídenlos. Amén. El regalo más grande que Dios le ha dado a usted son sus hijos. Ámelos, pero no deje de corregirlos. No es que ya están hombres, eso no importa. Cuando su hijo se equivoque, usted está en toda la obligación de llamarle la atención. Uno de padre nunca dejará de ser padre. Claro, ya es un hombre, ya tiene su hogar, pero como padre el respeto nunca se pierde. Eso no se pierde. Y sería ingenuo un hijo que se ponga a pelear con su papá cuando mi papá me está corrigiendo por algo que yo hice mal. Ya a los hijos grandes no se les pega con vara, pero sí se les debe corregir los errores que cometen. Hijo, mire, yo a usted lo quiero mucho, lo que usted hizo el otro día, eso está mal hecho. Que por lo menos sepa que mi papá me regañó.
Porque ya cuando son grandes es lo más que podemos hacer nosotros, regañarlos. Y él sabe, porque él va adquiriendo sabiduría. Cuando a uno no lo corrige, uno piensa que anda haciendo bien las cosas, ¿cierto? Pero cuando hay corrección se da cuenta que se equivocó. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Enseñémosle a nuestros hijos el temor de Dios. Enséñele la palabra. Instruya a su hijo en la palabra de Dios. Viva una vida acorde a la voluntad de Dios para que tengamos familias exitosas. A mí me da pesar, y créame, y termino aquí. Me da pesar porque yo veo a muchos pastores, no en la iglesia nuestra, acá en otros lados. Yo me pregunto, ¿cómo un pastor puede ser pastor si pierde su familia? ¿Ustedes qué opinan? Hay pastores que son pastores y predican el evangelio, pero los hijos son borrachos. El hijo del pastor anda viviendo con la mujer de don Juan. El hijo del pastor anda viviendo con una muchacha y por allá en la esquina lo vieron abrazándose y es el hijo del pastor. Digo, yo si fuera pastor me sentiría avergonzado. ¿Me estás entendiendo? Porque si hay alguien que debe ser modelo es el pastor. Sus hijos deben de ser cristianos como mínimo, igual que los demás muchachos de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces creo que eso es importante que usted lo considere. ¿Y por qué pasa eso? Porque son personas sin carácter. Porque la vida cristiana es de gente de carácter. Si usted no tiene carácter en esta vida no funciona. Porque aquí se necesita enfrentarse con el diablo. ¿Va a dejar que el diablo le robe a sus hijos? Pues necesitamos tener carácter para enfrentarnos. Amén, hermanos. Instruya a su hijo. Enseñémosles el temor de Dios. Nosotros los niños nuestros, estos muchachos crecieron en la iglesia, nacieron en la iglesia. Mi esposa los sentaba uno en un lado y el otro en otro lado. Y en el culto no haga bulla. Cuando hay que cantar, cante, párese. Y cuando los niños, como los niños son inquietos, mi esposa le pellizcaba la oreja y ella, mire, ya le dije. Corrección. El niño llega y comienza a temer que en la iglesia las cosas son diferentes. Va creciendo con el temor de Dios. ¿Me entiende, hermano? Enseñémosle a nuestros hijos. Si usted mira a su hijo desanimado, dele palabras de ánimo, claro está. Pero si el desánimo se debe a otras cosas, repréndalo y después anímelo. Porque ambas cosas son medicina. Amén. Digamos gloria a Dios. Póngase en pie, por favor. Que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Amamos a sus hijos, amamos su iglesia, amamos a la familia, amamos a todos ustedes. Queremos lo mejor. Queremos que usted tenga una familia exitosa, que tenga hijos cristianos, que nunca se le aparten del camino de Dios, que teman a Dios. Hermano, hermana, tome la responsabilidad de padre. Responsabilidad de padre no solo es mandarlo a la escuela, hacerle desayuno y merienda para que vaya a la escuela. No, no, no. La responsabilidad de padre también es enseñarle el temor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Esta mañana, Señor, recibimos tu palabra, la cual edifica nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por habernos hablado. Hoy llevamos consejo para nuestra familia, para nuestros hijos. Instrúyenos cada día y danos la capacidad, danos la habilidad, Señor, para cuidar de nuestra casa, para enseñarles tu palabra a nuestros hijos en el temor de Dios. Padre mío, en esta mañana, Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.